Hey, ¿qué tal, frikis del cartón? Bienvenidos como siempre aquí a Scry 3, ya sabéis que yo soy Ansen y estoy aquí para relataros un poco el cómo me fue en el PPTQ de Generación X Hortaleza que se hizo este fin de semana. Pues bueno, la baraja que jugué, yo os pregunté por Twitter, oye, ¿qué baraja queréis que juegue? Nauseam o Elfos, y la mayoría dijo Elfos, pero desgraciadamente el viernes estuve en un torneo, estuve testeando y tal, y aunque éramos poca gente, ¿no? La verdad, pero la sensación que me dejó la baraja fue que no me quería, que le faltaba algo. Entonces, pues desgraciadamente elegí Nauseam, aunque la mayoría elegisteis Elfos, pues me fui con Nauseam. Nauseam. Y no me fue nada mal, la verdad. Os relato un poco, ¿no?, cómo me fue. Salimos de aquí el sábado por la mañana, ¿no? Nos fuimos allí a Generación X Hortaleza, una tienda que está bastante guay. Y allí pues empezamos sobre las 10:30, 11, empezamos el torneo, éramos 40 personas, fueron 6 rondas y luego pues top 8. En la primera ronda me enfrenté a una Abzan, la verdad es que Abzan es un pairing un poco complicado porque tiene descarte y el descarte pues a Nauseam de base le hace bastante daño. Y en la primera partida tengo que decir que no encontré nada, ninguna pieza del combo, ninguna de las dos. Vi que esa Abzan en particular pues no era una Abzan convencional, sino que era una Abzan que llevaba unos cuantos parches, con lo cual digamos que me daba un poco más de soltura, ¿no? Algún turnito más pues para intentar ganar. La segunda partida pues se resolvió rápido porque empecé yo, en la primera me hizo un mulligan a 6 por cierto, y en esta segunda, pues aunque la perdí, o sea, perdí la primera, pero la segunda la pude ganar gracias a que jugué una línea blanca de base. Y eso le hizo muchísimo daño, ya que tenía 3 descartadores en mano, me confesó. Y nada, nos fuimos a la tercera partida y en la tercera partida pues me tuve que hacer un mulligan a 6, no tenía línea blanca en mano, con lo cual eso me dolió bastante, pero lo peor de todo fue que en el turno 3, el mulligan a 6, aún así tenía una mano bastante decente más o menos, en turno 3 me hizo Nevermore. Nevermore, para el que no lo conozca, es un encantamiento que cuando entra en juego eliges una carta y la carta que has nombrado no puede ser jugada. Entonces, de turno 1, si mal no recuerdo, me hizo Inquisición de Kozilek, de turno 3 me vio la mano, me vio una Nauseam y me vio, creo que una Gracia en Ángel o algo así, que me hizo descartar, si mal no recuerdo. O de turno 3 pues me hizo Nevermore y me dijo, ostras, no me acuerdo cómo se llama el instantáneo este, el Nauseam, no sé cómo se escribe. Yo en la mano le dije, toma la carta, léela, que no me importa si... Aunque me hizo Inquisición, no se apuntó las cartas, yo me las llevé a la mano, en ningún momento las reclamo, pero yo se las enseñé pues tranquilamente y no pasó nada. Total, que fue avanzando la partida tal, y cuando ya casi me tenía 3 de vida, estaba todo tapeado, pues hice Gracia del Ángel a Spoils of the Vault. Con el Spoils of the Vault me encontré... no, mentira. Encontré un Pyrexian Life entre medio, ¿no? Lo pude bajar, estaba a 3 de vida, estaba poquito. Y cuando ya estaba a 3 de vida le tiré un Spoils of the Vault. Spoils nombre Echoing Truth. Dio la maldita casualidad de que la primera carta que iba a robar en mi turno era el Echoing Truth. Y en mi turno le compré, básicamente. O sea, un emparejamiento, digamos que en teoría es difícil porque luchar contra Jundi, contra Abzan, contra Lilianas y contra Descarte pues te hace mucho daño, pero como era una Abzan 0.5 pues tuve esa facilidad. En fin, 2-1 para mí, seguí hacia la siguiente ronda, mis compañeros con los que fui, pues uno, si mal no recuerdo, perdieron los dos la primera ronda. Y ahí viene mi consejillo number one, ¿vale? O sea, si vais a ir a un torneo que es un PPTQ, que es un torneo pues más o menos importante, que si tenéis opciones, pues es un mini pasito para ser profesional, ¿vale? Un mini pasito muy pequeño, ¿vale? El día anterior, pues primero, acostaros antes, haced la lista el día anterior y desayunar, id con energías, ¿vale? Mis dos compañeros, uno se acostó a las 3 de la mañana, ¿vale? Para estar a las 8 cerca de mi casa, por lo cual durmió súper poco. Y el otro se hizo la lista el mismo día, ambos no habían desayunado, con lo cual el torneo les fue flojillo tirando a muy mal. Total, sigo, ¿vale? Segunda ronda, ¿contra qué me enfrenté? Pues me enfrenté contra una Zoo Bushwalker, saliendo yo, tuve la suerte de salir, mi oponente se hizo un mulligan a 6 y fue hiper lento, me dio los turnos necesarios para poderle combar sin ningún problema.
Y en la segunda partida, pues básicamente se volvió a hacer un mulligan a 6, me apretó bastante porque empezó a encadenar pues criaturas y tal, y yo pues no encontraba mis piezas del combo, pero finalmente me robé una Pyrexian Unlife, se la bajé, eso me dio 2 turnos más y me encontré a Nauseam por el camino y le compré. Básicamente 2-0 para mí, ya llevaba 2-0, tenía que al menos llegar a 4-0 para intentar hacer pacto y entrar al top 8, ¿vale? Ronda 3, mi compañero, uno de ellos, se enfrentó a una Blue White Red Nahiri Narset, porque vi que llevaba Narset y deduzco que llevaba Nahiri, imagino, y había tenido la oportunidad de ver alguna cosilla en su emparejamiento, por casualidad, porque era mi amigo y tal. Y resulta que ronda 3 pues me tocó contra este emparejamiento. Y nada, pues la primera partida se solventó pues bastante rápido, le pude combar con bastante facilidad de turno 4 si mal no voy, algo bastante, se tapeó en un momento dado en turno 3 y en turno 4 pues le combé. Con Nauseam es recomendable en turno 3, o sea, para su turno 4 quedarte enderezado al menos para simular un counter, ¿vale? No digo full enderezado, pero al menos un remando, alguna historia, porque si estás full tapet es que es win si tienes el combo, ¿vale? También hay una parte que tienes que arriesgar, ¿no? En plan, si no tienes counters y tal y necesitas pegar, pues vale. Yo incluso os recomiendo que si tenéis un caster de turno 2, a nada y punto. En fin, eso fue la primera. La segunda partida estuvo bastante emocionante, hubo tiki-taka, hubo cosillas, ¿vale? La cosa es que en avanzada la partida, él me jugó un Rule of Law, que es un encantamiento que básicamente los jugadores no pueden jugar más de un hechizo por turno, con lo cual lo que hace es o tengo la Pyrexian Life en mesa o me es imposible de combar. Y en mi caso no tenía Pyrexian en mesa, él se quedó con 2 cartas en mano y 3 manas abiertos, 3 azules con varios colores, ¿no? Y tal. Y yo en mano tenía para combar y tenía un counter, tenía un pacto de negación. Entonces en ese momento me tiré a combar, el tiro Rule of Law, en la pila pues puse Gracia del Ángel, resolvió, luego Ad Nauseam. Al Ad Nauseam le cayó un Dispel, con lo cual le quedó una carta y 2 más enderezados, y yo ya me tiré y le tiré el pacto de negación a ese Dispel, y él me respondió con un Mana Leak que no pude contrarrestar de ninguna forma, se lo tiró no al pacto de negación sino al Ad Nauseam, con lo cual yo a la vuelta tenía que pagar 5 manas azules y no los tenía, con lo cual me moría. Pasamos a la siguiente partida y vamos 1-1. Y digamos que esa partida se resolvió rápidamente, creo que en turno 5 yo bajé una Boseiju, que prácticamente es win, y mi oponente me esperé algún turno porque de turno 3 ya se quedó enderezado y me olía que podía tener el Counterflux, ¿vale? Que te lo contrarresta todo. O sea, no te puede contrarrestar el Nauseam, ¿vale? Porque la idea es hacer Gracia del Ángel, Nauseam con la Boseiju y pagar las 2 vidas, pero como te vas a menos infinitas vidas prácticamente, luego el Lightning Storm, cuando lo quieres jugar, no puedes pagarlo con la Boseiju, porque para pagar el coste de la Boseiju tienes que girarla y tienes que pagar 2 vidas. Si no tienes las 2 vidas no puedes pagar la activación de esa habilidad. Con lo cual, si tenía el Counterflux me humillaba. Solución, esperarme un poquito más a tener un counter para tener backup y tal. Pero ¿qué pasó? Que mi oponente con 4 tierras se iba descartando de cartas y no iba robando, se ve que nada más, y en un momento dado pues me bajó una Jani, se tapeó a tope y yo pues no tuve ningún problema en combar. Básicamente tuve una mano pues muy buena, ¿no? Y encima pues él lo hizo entre comillas mal, porque si se tapea pues hazlo en turno 4 si tienes que tapearte sí o sí, pero si no, cuando ya han pasado 2 turnos que te estás descartando, no te tapees porque no te vale la pena, aguanta un poco. En fin, iba 3-0, con 4-0 llegaba al top seguro, en teoría, hacía 4-0 pacto, y nada, me iba hacia la ronda número 4 para jugar contra una Kiki Evo. ¿Qué es una Kiki Evo? Bueno, una Kiki Evolution, con la Eldritch Evolution, ¿vale? Esta carta nueva que ha salido, y os aseguro que ya había jugado contra ella antes y no es moco de pavo. Los colores que juegan son azul, rojo, verde, y algunas incluso juegan un cuarto color, ¿vale? Que es el blanco.
es una baraja que trata básicamente de colarte Exarca y hacerte de alguna forma Kiki-Jiki y hacer el combo, ¿no? Como hacía la antigua Twin. Y nada, la verdad es que fue un adversario que fue durillo, ¿vale? En todos los sentidos, porque a diferencia de todos los otros con los que tuve feedback, pues con este no me sentí muy cómodo, todo hay que decirlo. Y nada, me apretó muchísimo las tuercas en la primera partida. Recuerdo que, bueno, la partida empezó, turno 1 él me hizo jerarca, empezó él. En su turno 2 me hizo bajo tierra, jugó exarca. Con el exarca me giró en mi turno la única tierra que tenía, yo bajé tierra, le di turno. En su turno 3 me bajó random bicho, yo bajé tierra y poco más. Me quedé abierto pues con las dos tierras, si mal no recuerdo. Y en su turno 4 pues me hizo... Ah, no, mentira, sí, bajé lo que hice fue bajar un Pentat Prism, ¿vale? Con lo cual me quedé con un Pentat Prism y una tierra enderezada. Y él en su turno 4 me hizo Eldritch Evolution al bicho de coste 3 que había bajado, se buscó el Kiki-Jiki y con el Kiki-Jiki me hizo copias infinitas con el Exarca y me pegó. Y yo le tiré un Angel's Grace, ¿vale? Me quedé a 1 de vida y me dio turno. En mi turno lo que hice fue bajar tierra y bajar Phyrexian Life, ¿vale? Entonces en ese momento me dijo mi oponente: te pego y te mato, ¿no? Porque estás a 1 y te pego de infinito y cuando te hace el daño con la Phyrexian Life, pues te vas a menos infinita, bueno, te hago el daño con veneno y te mueres, ¿no? No. Tengo que decir que la Phyrexian Life, para el que no conozca el encantamiento, no funciona así. Todo el daño se hace de golpe, es decir, si estás a más de una vida, a una o más vidas, el daño se resuelve todo de golpe, a no ser que tengas una criatura con First Strike que se añade una fase adicional antes de, o sea, se hace atacante bloqueador, fase adicional de daños de la criatura de First Strike o Double Strike y luego el daño normal. En este caso no, todo el daño se hace de golpe, con lo cual estando a 1 de vida me voy a menos infinitas vidas, pero no me hace daños de veneno. Eso sería a partir del turno siguiente. Y bueno, eso hizo mi adversario, perdón. Me pegó pues de infinito, me fui a menos infinito, me dio turno y yo en mi turno pues le hice Nauseam y le convé, ¿vale? En la primera partida. Eso la primera. La segunda partida, pues ambos nos hicimos un mulligan a 6. La partida básicamente se resolvió bastante fácil, entre comillas. Yo hice de turno 2 un prisma. Mi oponente se hizo una Collected Company así de... O sea, tenía un exarca en un momento dado, me giró una tierra y me hizo una Collected Company. Yo ahí estaba acojonado porque con una Collected Company me puede cagar algún bicho que pete cacharros o encantamientos, y ahí pues fue mi suerte y su suerte. Solo se encontró 2 exarcas más, con lo cual tenía 3 exarcas en el campo de batalla. Y nada, en mi turno 4 pues le hice Nauseam y le gané. Así que me hice un 2-0 otra vez y me fui con el 4-0 pues contentito y en teoría hacia el top 8, ¿no? Cuando dijeron ronda nos dimos cuenta que para la quinta ronda solo habían 2 personas con 12 puntos, con 4-0, que fui yo y otra persona, bueno, otra persona y yo, perdón. Y nada, pactamos y la siguiente ronda pues también la pactamos porque de puntos íbamos, o sea, los que más puntos teníamos éramos nosotros, todo el mundo pactó, menos el séptima y octava posición que no pudieron pactar. Y nada, pues me encontré en el top 8 de un PPTQ, que eso no lo puedo decir todos los días, y estaba súper contento. El premio del torneo en sí, ¿vale? Eran 5 sobres para el top 8, 10 sobres para el top 4 y para el finalista, o sea, para los finalistas top 1 y top 2 eran 20 sobres. Cuando llegamos al top 8, la gente dijo que si le apetecía pactar el premio, para que todo el mundo se llevara 10 sobres, porque en total eran 80 sobres a repartir. Todo el mundo dijo que sí, así que nos repartimos los sobres como buenos hermanos, ¿no? Y jugábamos por la plaza del RPTQ, ¿vale? Para ver quién quedaba campeón y se llevaba de premio, porque el premio, bueno, ya veréis que más tarde. Bueno, lo digo ya. El premio por ganar un PPTQ es la plaza del invitacional del RPTQ, que es el Regionals Pro Tour Qualifier. Y con ello conlleva un Snapcaster Foil con arte alternativo, que ronda sobre los 80-85 pavos. Los mocos de pavos. En fin, nos repartimos los 10 sobres cada uno, ¿vale? Que son los 10 sobres que tengo por aquí. Va a hacer un rico unboxing, ¿vale? Que veréis un poquito más adelante. Pero bien, sigo un poco con mi historia, ¿vale?
Top 8. En el top 8 habían 4 Affinities. Ojo, 4, ¿eh? O sea, son muchísimas. O sea, si sois jugadores de Affinity, celebradlo porque seguramente significa que Affinity esté, pues, OP. Y que esté, pues, últimamente copando. Bueno, Affinity siempre ha sido un top 1, ¿no? Pues ese día era top 0. Básicamente en todas las rondas veía Affinity. En fin, se coló 4 Affinities, una Grixis Control, que sé que mataba con Cruel Ultimatum o alguna historia parecida. Había también, pues, otra vez la Kiki Evo, ¿vale? La que yo había vencido y que algunos de los que estaban arriba en el top 8 pues también la habían sufrido. La mayoría, creo que 2 de los que habían en el top 8 les había ganado la Kiki Evo. Y estaba Nauseam pilotada por mí y había algo más que no recuerdo muy bien. Si alguien participó en el torneo y me estoy olvidando, pues lo puede dejar en los comentarios para complementar un poco la información. En fin, habiendo 4 Affinities, pues ¿qué pensáis que me podía tocar en el top 8? Pues sí, una Affinity, como no podía ser. Lo bueno es que tuve bastante suerte, ¿vale? En la primera partida. Mi oponente se marcó un Mulligan a 5, con lo cual tengo mucho ganado. Yo tenía una mano demencial. Empezaba yo porque hice top 2 y ya sabéis que el que está más arriba es el que sale en el suizo, con lo cual a mí me emparejaron con el top 7, salía yo, hice mana bash prácticamente. De segundo turno, bueno, él me cagó poquita cosa, fue una salida súper floja, con Mulligan a 5 tampoco puedes hacer mucho. En mi segundo turno hice maná exilio mono maníaco de laboratorio, porque lo llevo de base, y os digo que fue la crema, me dio muchas partidas anteriormente, o sea, lo recomiendo segurísimo que lo llevéis de base, os garantizo que os ayudará en muchos spirits si jugáis a Nausea. Él hizo random cosa en turno 2, se quedó tapeado, no tenía ni afinidad ni tenía nada, iba súper lento. Y nada, en mi turno 3, antes de robar, me tiré una Gracia del Ángel, me tiré un Spoils of the Vault y nombré Black Lotus. Obviamente Black Lotus no es legal en Modern y si lo encontrara en mi biblioteca pues no pasaría absolutamente nada. Y antes de robar en turno 3, win, ¿vale? Voy a la segunda partida y mi oponente desgraciadamente no solo se hace otra vez Mulligan a 6, sino que se hace Mulligan a 5 otra vez. El pobre hombre pues tuvo una mala suerte del copón. Yo tuve una mano buena, ni muy buena ni mala, buena, y en turno 4, turno 5 pues le pude combar fácilmente porque él iba bastante lento. Aún así me dejó en -1, aún saliendo con Mulligan a 5. Eso significa que a mí me costó y nada, pues directos al top 4. Bueno, top 4, ¿no? Que más o menos era el premio que me iba a llevar, que eran los 10 sobres, así que está bien, ¿no? Y nada, ¿quién me encuentro en el top 4? Bueno, me encuentro que en el otro top, ¿vale? En el otro lado han pasado 2 Affinities, o sea, va a haber otro Mirror de Affinity. Es que en el top 8, o sea, resulta que a mi lado estaba jugando el top 1 y el top 8, que estaba jugando Affinity contra Affinity. Vale, pues avanzamos una ronda más y a mi lado vuelvo a jugar Affinity contra Affinity. ¿Y yo contra quién me enfrento? Contra otra vez Kiki Evolution. Y yo pensando, madre mía, no quiero ver a este hombre ni en pintura. Ni a este hombre ni a su baraja. En fin. Primera partida, mi oponente, pues, no sé, era el día que tenía una suerte del copón, pues se hizo un Mulligan a 5, otra vez. Cosa que pasa, no sé, tenía la suerte a mi favor. Yo tenía una mano demencial de Loto, Tierra, solo una Tierra, 2 Nauseams y Angel Grace. Él me hizo turno 1, ni siquiera bosque, me hizo montaña, no hizo nada más y hasta el turno 4 no jugó nada, o sea, en turno 4 hizo jerarca o algo así y yo en turno 4 le combé, porque mi mano era excelente. Lo interesante fue la segunda partida, que en la segunda partida hubo una de chicha que te cagas, ¿vale? La cosa como fue, yo estaba muy tenso, mi estómago pues me estaba haciendo... Tenía muchos nervios, pues hacía que no llegaba yo a un top 8, ni se sabe. En fin, bueno, pues me salió de maná jerarca, yo pues hice el Loto Tierra, él me hizo pues maná jerarca pollo, con lo cual ya tenía 3 manás, o sea, tenía 2 jerarcas y un pollo y 2 manás en ese momento. Yo en mi turno pues hice tierra bash, poco más. En su tercer turno, él me hizo exarca, se enderezó
creo recordar, sí, hizo Exarca, enderezo uno de los bichos, Collected Company, me cagó un bicho de coste 3 y alguna cosita más, no recuerdo exactamente el qué. Así, hizo Collected, Eternal Witness y algo más, no recuerdo, y con la Eternal se recuperó la Collected. Yo en mi turno 3 hice Pyrexian Unlife, y en su turno 4, aquí viene la cosa, me bajó otra tierra y me hizo Eldritch Evolution de la Eternal Witness, quiero recordar, a Kikijiki. Con los 3 manas, bueno, me pegó de infinito, me quedé en 1200 y pico vidas, ¿vale? Y me hizo Collected Company en su turno. Yo estando tapeado solo tenía el Pyrexian Unlife en mesa. Y con la Collected Company se encontró pues una cosa que me jodió infinito, que fue el Eidolon of Rhetoric, ¿vale? El Eidolon de la retórica, que es un bicho 1-4 que dice que los jugadores solo pueden jugar un hechizo por turno. Recordad, como la Rule of Law, prácticamente, ¿vale? En mi mano tenía un Echoing Truth, tenía un mono y poco más, ¿vale? Tenía 2 cartas más que no servían absolutamente para nada, tenía el loto suspendido, con lo cual solo me valía una jugada, una única jugada, ni siquiera tenía Nauseam, o sea, me valía solo una cosa con Pyrexian Unlife en mesa, y solo podía jugar un hechizo por turno. Pues bien, medio turno, se quitó el contador del loto, bajó el loto, con lo cual ya he jugado mi hechizo de este turno, le tengo que dar turno a mi oponente, robo carta, y le digo, vas, en tu mantenimiento te paras. Y el tío se paró en el mantenimiento y me dijo, ¿qué? Y yo le dije, Echoing Truth, recordad que había robado una carta, Echoing Truth a tu Eidolon of the Rhetoric. El tío, ¿vale? Efectivamente, Echoing Truth a tu Eidolon of the Rhetoric, te lo subo a la mano y con la carta que me he robado, Nauseam. Pues sí, el tío lo flipó. La verdad es que rabió muchísimo porque, claro, no todos los días pues te hacen estas cosas, ¿no? Él no sabía, obviamente, que me había robado ni nada, pero yo tampoco se lo dije porque lo vi que estaba rabiando muchísimo, pero bueno, estas cosas pasan, o sea, después de hacerme, o sea, después de toda la suerte que he tenido de varios oponentes con Mulligan a 5, ¿no? Y tal, pues, cosas que pasan. Total, me planté en la final súper nervioso, la verdad es que estaba súper deshidratado, no había bebido agua en todo el día. Me vino el árbitro y me dijo, oye, tu oponente ha pedido 2 minutos para refrescarse, para coger un poco de agua y tal y airearse. Yo, vale, no hay problema, de hecho yo quiero hacer lo mismo, pero no tengo dinero tal para comprarme si quiero un agua y necesito agua, así que me voy a que me toque un poco el aire o lo que sea. Se fue en un momento y me dio una botella de agua. Yo pensé que me la habían dado en tienda o algo, me la habían adelantado, qué sé yo, no sé. Fui a pagarla y me dijeron que el árbitro me había comprado una botella de agua. ¿Cómo me debió ver el árbitro para darme una botella de agua? Bueno, pero busqué entre todo lo que tenía y sí encontré 50 céntimos y se los di. La verdad es que el árbitro es un árbitro que me gustó mucho, no por el gesto este, que no tenía por qué hacerlo y lo hizo, pero hubieron varios, o sea, mis oponentes tuvieron varias dudas en lo que es el torneo y se las fue explicando pues muy bien. La verdad es que explicaba las cosas muy bien y yo desde aquí pues quiero felicitarle porque fue muy claro con las indicaciones. Total, me voy a jugar la final. Nervios por doquier, ¿no? Y digo que, claro, yo ya sabía contra qué jugaba. Jugaba contra Affinity porque había habido un mirror pues en el otro lado. Y nada, y curiosamente fue contra el chico que pacté la última ronda, ¿vale? Con lo cual ya me había visto, ya sabía obviamente que jugaba, ya nos conocíamos. Y empezaba yo. Tenía la suerte que empezaba yo. Ambos nos quedamos unas manos de 7. Salimos los dos muy lentos, pero muy lentos, y cuando Affinity sale lento significa que tiene muchos costes altos en mano, es decir, Master of Ethereum, blindajes craneanos y cosas así. La verdad es que estaba un poco cogido de maná, ¿vale? Pero aún así me bajó bastantes cosas. Me dejó en menos 19 en un momento dado, ¿vale? Yo tuve que hacerle, yo le hice Pentat Prism
y Phyrexian Unlife en un momento desesperado porque estaba muy corto de mana y recuerdo que quedarme con 3 manas negros y tuve que hacerlo, o sea, con 3 manas que me dan azul o negro y tuve que sacrificar un Pentat Priest para bajarlo y en el mismo turno jugar Phyrexian Unlife, o si no me moría, ¿vale? Con lo cual me fue pegando, me quedé en menos 19 vidas y le bajé en el mismo turno Maníaco, Spoils of the Vault, o sea, le bajé Maníaco, Spoils of the Vault, me quedé sin biblioteca y le hice Serum Vision. Con lo cual me tenía que robar una carta, no la tenía, gané esta ronda, ¿vale? Súper apurado, pero justito. Y nada, y os voy a describir la segunda ronda, ¿vale? La segunda ronda pues ya fueron las cosas, ya salió mucho más rápido. Yo le pude bajar de nuevo la Phyrexian Unlife, parecía que la tuviera siempre, no sé. Me dejó a súper pocas vidas, me dejó a 3 vidas. Y en el momento, o sea, en un momento dado yo tenía Prisma, tenía 3 manas y tenía un Loto suspendido y el Phyrexian Unlife en mesa, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y mi oponente estaba muy rayado, empezó a hacer muchas cosas, ¿vale? Empezó a bajar mogollón de cosas. El árbitro miraba en plan, le va a follar a Nauseam porque está buscando el petarle el Phyrexian Unlife como sea, o petarle el artefacto, o petarle no sé qué. Se rayó muchísimo mi oponente. Luego me confesó que no tenía el pairing muy allá y me dijo, de hecho la frase fue, voy a hacer esto, no sé si es lo que tengo que hacer, pero espero que luego me lo digas. Yo le dije, no te preocupes, yo cuando acabo una partida siempre hago feedback con mis oponentes para aprender un poco de mi oponente y que mi oponente pues aprenda un poco de mí, ¿no? Un poco de cada uno. Y dijo, vas, y yo, uy, con Nauseam en mano y Phyrexian Unlife, ¿vale? Yo dije, vale. Estaba a 3 de vida, con Phyrexian Unlife en mesa, podía aguantar 2 turnos más. Él me estaba pegando, o sea, me pegó y se quedó en 28 vidas, ¿vale? Yo con 4 tierras en juego. Bueno, total, me dice, ¿te pasas en el mantenimiento? Yo, sí. Dice, vale, pues ahora viene cuando me la juego. Y yo, vale. Dice, en respuesta, le pregunto al árbitro por varias cosas y dijo, en respuesta al loto, a que entre el loto, antes de que entre, quiero jugar te peto el encantamiento, ¿vale? Te peto el Phyrexian Unlife. Y desgraciadamente pues para él yo le dije, vale, pues en respuesta a que tú me lo petes yo juego a Nauseam. Y me dijo, ¿cómo va esto? Y dije, sí, pues mira, se pone la Nauseam en la pila, tal. Si no tienes counter, digo, tienes counter porque nos lo jugamos aquí. Yo le dije, nos lo jugamos aquí. Si tienes counter me ganas. Y él me dijo, pues no, me dijo, tira. Y le enseñé en la bola de fuego lo que es joder, ya lo diré. Con lo que ganas, joder, si es que soy un manco de mierda explicando estas cosas. Efectivamente, le enseñé el Lightning Storm, estando a 28 vidas, igualmente, o sea, llegaba de sobras porque tengo 21 tierras en la baraja, menos 4 son 17, 17 por 2 son 34, más 3 del Lightning Storm son 37, si mal no voy, así a cálculo rápido. Y me dijo, tal, me ganas, y yo dije, sí, te hago esto, teco tal. Y nada, me dio la mano y sí, efectivamente gané el PPTQ, ¿vale? Estoy muy contento y muy feliz por este logro, ya que es la primera vez que gano un PPTQ. ¿Y a qué me da derecho el PPTQ? Pues primero pues a estar invitado al RPTQ, al Regional Pro Tour Qualifier, que se celebra en la tienda de Ítaca. Me da derecho a un Snapcaster Foil con arte alternativo, que ya os digo que voy a vender, porque ya tengo, de hecho os diría, tengo mis 4 casters, no, tengo 5 casters de hecho. Así que si alguno lo quiere, pues que contacte conmigo, ¿vale? ¿Qué más? Me da derecho a que si suena muchísimo la flauta, o sea, si me fuera más o menos bien en ese torneo, el top 16, o sea, a partir del top 32, quiero recordar, ganas sobres, bastantes, el top 16 ganas aún más sobres y ganas un tapete top 16, no sé qué cuántos, el top 8 gana que sobres, el tapete y que está invitado al siguiente RPTQ, si mal no voy, y si entras al top 4, o sea, no hay más allá del top 4, los top 4 quedan invitados a ir al Pro Tour de Dublín,
¿vale? O sea, te pagan el viaje y tal, que eso ya sería la apoteosis, pero yo cuento que no voy a hacer top 4, ¿vale? Si hago... normalmente yo cuando voy a un torneo, pues me marco un objetivo que suele ser el top 8 de este tipo de torneos, llegar al top 8, y a partir de ahí todo lo que gane, pues mejor, ¿vale? Pero en este caso, pues mi objetivo tiene que ser más bajo, porque digamos que este PPTQ, que fueron de 40 personas, tuve emparejamientos que fueron muy duros y con personas que sabían jugar pues bastante bien, pero tuve algunos que no. Y en cambio, en un RPTQ el nivel es mucho más alto y te exige mucho más. Entiendo que no soy un mal jugador, pero que hay muchos jugadores que tienen más testeado su mazo y que saben jugar mucho mejor que yo. En fin, este ha sido mi historia del Magic, que ha sido bastante larguita, espero no haberme enrollado mucho. Y bien, como he dicho antes, pues he ganado 10 sobracos de Eldritch Moon, ¿vale? De Luna de Horrores. Voy a proceder a hacer el unboxing, pero no va a ser hoy, ¿vale? Va a ser en el próximo vídeo que vais a ver pues en breve. No os apuréis, me acuerdo del spoiler visual que os tengo que hacer. Como ya dije en el anterior vídeo, no lo voy a hacer entero, sino voy a hacer las cartas que os interesan, ¿vale? Las cartas que vosotros tenéis que saber que son las importantes de la próxima colección, para que no os pase como con el Green Flyer, que os dije, el Green Flyer es la crema, no me puedo creer que este bicho sea barato, que lo van a jugar la Sazan y la Jun, ¿vale? Y desde aquí os quiero decir una cosa. La gente está diciendo que la nueva Chandra es la puta crema y que es la hostia y que se va a jugar en June. Sí, se va a jugar en June, ¿vale? Pero no os hagáis tantas... no penséis que va a ser la panacea de June. Yo desde aquí os lo digo, ¿vale? Más información pues próximamente en el spoiler visual. Recordad que haremos un unboxing de todo esto. Y nada, nos vemos próximamente aquí en Sky3. Recordad que os podéis suscribir, que tenemos Twitter donde voy interactuando pues con la gente, que podéis decir pues lo que os ha parecido los vídeos, esas cosas, ¿vale? Pero que normalmente por ahí interactúo mucho más que por aquí en YouTube. Y nada, nos vemos próximamente aquí con más y mejor Magic. Venga chicos, hasta luego.